Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785. La Parashá Shavua, Parashá Beshalach, es Parashá también de la canción. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Dice así: Bashen Chole Lifnechen Yoma Vemamuana Yechotan Chaterech Falayla Vamu Esh Air Lachen Laleche Yoma Valayla Lo Yamish Amud Yanan Yoma Yamucha Esh Layla Lifnecha וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו, ויחל לפני פי החירות, בין מידול ובין חייל לפני בעל צפון, נדחו תחנו על חייל. Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar de día y de noche. No apartó la columna de nube ni de día ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel que regresen y acampen antes de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, antes de Baal-Zephón, enfrente acamparán junto al mar. Y aquí estamos viendo precisamente cuando salieron de Egipto esta maravillosa protección que dio Hashem, esta guía de acercamiento que dio Hashem, que era una columna de fuego en la noche y una columna de humo, de nubes por la mañana, las cuales marchaba delante del pueblo de Israel. En todos momentos el pueblo seguía a estas columnas, ya sea que caminaran de día o ya sea que caminaran de noche, y era lo que se pudiera considerar un GPS dirigido por Hashem, especialmente para el pueblo de Israel. Si la columna giraba hacia la derecha, el pueblo de Israel giraba hacia la derecha. Si la columna iba hacia la izquierda, el pueblo de Israel iba hacia la izquierda. Si la columna se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Y así sucesivamente, cada paso guiado personalmente por Hashem. Y esto es una de las cuestiones complejas también que tuvo nuestro pueblo en el medio de esta salida de Egipto tan grandioso y tan complejo al mismo tiempo, porque no es sencillo vivir con Hashem tan de cerca en cada cosa que uno hace. Al tener esta cercanía con Hashem, cualquier equivocación, lo más mínimo, sería un problema. Y esto es una de las cuestiones en las cuales en un momento ya posterior y ya que suceden todas estas cosas, Hashem mismo le dice y le proclama a Moshe para que le diga al pueblo de que ya no va a seguir en esta posición de columnas, sino que lo va a acompañar, pero no de una manera tan cercana, porque el pueblo no está preparado para eso. Lleva un nivel mucho más grande de Kedushá. Y esto es una de las cuestiones interesantes también. No es sencillo para un pueblo que sale de Egipto con 49 niveles de impureza, que Akadosh Baruj Hu esté tan cerca dirigiendo cada acción precisamente. Y esto es una de las cuestiones. Inclusive una persona, cuando se acerca a un Gadol Hador, que anda con un Gadol Hador, un sabio de la generación, un guía de la generación, una persona que es santa, que tiene determinado nivel de conocimiento, realmente es complejo, porque ¿qué es lo que tú puedes decir que él no sepa prácticamente? Él sabe todas las explicaciones que tú sabes, pero sabe 100 explicaciones más o 1000 explicaciones más que tú no sabes. Y entonces realmente tiene un grado de cumplimiento de la Torá y de las Mifó a un nivel elevadísimo. Tanto que uno se queda hasta perplejo delante de ellos, porque realmente cuando tienes que convivir con personalidades así, te das cuenta cuánto te falta todavía por avanzar, cuánto tienes todavía que seguir
en un camino y es complejo estar cerca de ellos porque las equivocaciones también que puedes acometer. Y esto es una de las cuestiones que vemos con una persona. Entonces, un Calvaomer sería cuánto más estar al lado de Hashem Akadosh Baruj Hu dirigiendo cada paso. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo. Hay personas que son así, que son Gadol Hador, que tienen una grandeza espiritual tan grande que ellos están dirigidos por Hashem a este nivel. Y Hashem los protege porque tienen precisamente toda esa fe, esa confianza, ese grado espiritual, se pudiera decir, y que todas las palabras que dicen son precisas. Y Hashem está con ellos en cada paso y dirige cada cuestión de su vida. Pero esos son contados en el mundo y no todos somos evidentemente dignos de que Hashem esté ahí a ese nivel como está aquí, y lo cuenta aquí la Torá, nos narra precisamente siguiendo estas columnas que guían al pueblo de día y de noche. Y esto es una de las reflexiones que podemos hacer de cómo es la transportación, por ejemplo, de un presidente o de un rey. Usted va a transportar un presidente o un rey y miren cómo se mueven dentro de cualquier ciudad, dentro de cualquier ámbito. Van 4 carros delante que son la escolta, después vienen el carro presidencial, después vienen otros 4 carros atrás que son precisamente la escolta de retaguardia, vienen ambulancia, vienen guaguas que también o ómnibus que son de apoyo, y además de eso hay otra caravana que va por una vía alternativa que es de apoyo también a esa transportación de esa personalidad, ya sea presidente de un país, ya sea un rey. Entonces, cuando usted analiza eso, para transportar a un ser humano, todo lo que se hace, porque ocupa determinado rol, determinado cargo, determinada posición social, entonces a Kadosh Baruj Hu, que es Melech HaMelachim, o sea, rey de reyes, que tiene ese nivel, que no hay nadie como él, entonces es el que escolta al pueblo de Israel, el que va delante de esa columna, ahí está él, y entonces va abriendo el camino, va creando todas las condiciones para poder viajar en el desierto. Y esto nuestros sabios dicen de que si se había una especie de colina o montaña o algo así, entonces Hashem lo aplanaba para que pasaran por ahí sin ninguna dificultad. Si había unos obstáculos que pudieran ser unos huecos o unas fosas o algo así, Hashem también los llenaba y los cubría completo para que pudieran pasar ahí sin dificultad. Si había en el desierto que abundan tantas escorpiones y estas cosas, bueno, también Hashem eliminaba todos estos tipos de amenazas que pudieran existir. Nosotros somos los protegidos por Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí. Akadosh Baruj Hu, Amelech HaMelachim, es el que protegió al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba en calidad de rey o de presidente en este caso, que era protegido por Akadosh Baruj Hu. De hecho, hoy en día tenemos las mesuzot en las jambas de las puertas, porque Hashem nos está protegiendo también mientras nosotros disfrutamos de nuestras viviendas. Y esto es una de las cuestiones interesantes también. Hashem nos enseña en todo momento cómo debe ser una persona para que cuide algo, cómo no descuidarse, cómo tener en cuenta todos los detalles, cómo realizar la tarea precisamente enfocado, concentrado en poderla cumplir sin perder un segundo, sin desviarse la atención y todos estos elementos de cuidar a algo. Esto es una de las cuestiones interesantes porque generalmente cuando
se ha visto y hay tantas historias de personas que contratan serenos y contratan custodios en diferentes lugares, y muchas veces se ponen a dormir en la guardia, o se ponen a ver el celular, o se ponen a ver televisión o oír radio, y no están al tanto de lo que sucede y cuántas historias hay de personas que no cumplieron con esa tarea y el lugar que estaban cuidando ocurrieron ahí determinadas cuestiones negativas. Entonces, Hashem sí cumple en su tarea de cuidar al pueblo de Israel, y es porque ha cumplido con esa tarea y por esa voluntad propiamente de que Él ha tenido hacia nosotros, que nosotros estamos vivos. Nosotros existimos por la voluntad de Hashem. ¿Cuántos planes se han hecho para eliminar al pueblo de Israel? ¿Cuántos planes de antisemitas existen en el mundo y han existido a través de los siglos para tratar de aniquilar al pueblo de Israel? Y no han podido triunfar en eso ninguno de los enemigos que hemos tenido. A través de las distintas épocas, distintos momentos, hemos logrado sobrevivir y hemos logrado establecernos en diferentes naciones, y hoy más en día en la tierra de Israel. Y si estamos vivos es porque Hashem ha cuidado de nosotros, ha cuidado a su pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones a tener en cuenta, de que no hay nadie como el guardián de Israel. Esto es uno de los elementos fundamentales, porque todas las civilizaciones antiguas en las cuales nosotros estuvimos presentes en ellas, nuestros antepasados que vivieron en diferentes lugares, estas civilizaciones hoy no existen. Solamente son recordadas en los libros de historia. Mas la nuestra sigue en pie. Y esto es un elemento a tener en cuenta importantísimo sobre el papel que ha jugado la protección de Hashem a su pueblo Israel durante todos estos siglos. Ahora, aquí evidentemente hay un malloque que aparece en la Gemara, una discusión, porque a Rambán le cuesta entender que era Hashem quien estaba en las columnas, y dice que no es Hashem, que Hashem envió un ángel para que cumpliera con esta tarea. Rabbeinu Ibn Ezra nos dice de que Hashem habita arriba en los cielos, y que cómo va a estar ahora precisamente en una columna de nube. Pero también Ibn Ezra nos dice que la Shejinah se concentró en esta columna y era necesario precisamente. Él nos establece que el guía directo de la travesía era Hashem. Era el guía directo como tal, y esta es una discusión que existe dentro de la Gemara con respecto a este pasú. Dice Rambán que esto era en la salida de Egipto, pero que cuando venga el Moshiach va a haber un acercamiento aún más con Hashem, más de que hay aquí, que nos guía hacia dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que parar, qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, cuándo reposamos, cuándo no. Bueno, ese acercamiento va a existir inclusive más cerca aún cuando venga Moshiach Tzidkeinu. Y esto es una de las cuestiones también interesantes. Y la columna siempre estaba allí. Por eso el pasú lo establece. En la Torá no hay palabras ni de más ni de menos exacta, y nos dice: no apartó la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. El Or HaChaim HaKadosh nos dice que la columna traía por el día sombra y fresco. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el día, para contrarrestar las altas temperaturas que tiene el desierto y evidentemente también la intensidad con que dan los rayos del sol, entonces Dios permitió de que en esas columnas
trajeran como tal la sombra necesaria para ese sol que molesta en el desierto y también para refrescar a través de la sombra precisamente las altas temperaturas que existen ahí en el desierto. Y por la noche lo que sucede es que el desierto es bien frío de noche y por lo tanto trajo la calefacción con una columna de fuego como tal para que las temperaturas también fueran soportables precisamente en los climas desérticos. Y esto es uno de los elementos interesantes, por eso te habla de columnas de humo, estas columnas de nubes de alta en el día y las columnas de fuego de noche, estableciendo así cómo mejorar factores tanto desde el punto de vista del clima y de soportar precisamente altas temperaturas de día y bajas temperaturas de noche. Y esto es un elemento a tener en cuenta con respecto a la explicación que establece la Torá y la que hacen nuestros sabios con respecto a esto. Nosotros agradecemos a Shem en todo momento por estas columnas que estaban ahí, que nos dieron y nos permitieron precisamente salir de todo este proceso de Egipto, y que esto se ve en la festividad de Sukkot. En la festividad de Sukkot, que cuando estamos en la Sukkah, muchas de las interpretaciones que aparecen es que estas columnas formaron Sukkah para el pueblo de Israel, que protegieron precisamente de la intensidad de los rayos del sol, que protegieron también de las temperaturas altas, que protegieron en todo momento al pueblo de Israel, también de todo lo que podía haber en ese desierto que era negativo, y entonces trajo consigo que el pueblo de Israel, millones de personas, hablando de hombres, mujeres, ancianos, niños, todos ellos pudieran andar allí en el desierto y que ninguno pereciera por las condiciones que existían en el desierto. Esto es uno de los elementos que forma parte de la salvación divina. Ledor Bador celebramos la festividad de Sukkot de generación en generación, recordando esta protección que nos dio Hashem en el medio del desierto. Hay interpretaciones también que la luz de noche era tan intensa, esta columna de fuego, que había que ponerse hasta antifaz para poder dormir, porque prácticamente iluminaba como si fuera de día a la noche. El Zohar HaKadosh nos dice, y nos da una explicación más profunda, de que dice que los lugares más impuros son los lugares donde no crece vegetación. Y entonces por excelencia los lugares impuros son los desiertos. Y precisamente en el desierto tiene un nivel de impureza, como la zona también desértica donde está el Mar Muerto, que no crece nada allí, no florece nada, porque hay un nivel de tumá, de impureza, y no puede crecer la kedushá. O sea, las cuestiones que tienen que ver con la pureza. Y como el pueblo de Israel salió de Egipto con 49 niveles de impureza, entonces la situación era que con la tumá que tenía el desierto podía Hasbashalom Barminan llevar al nivel 50 de impureza, y eso sería realmente un gran problema. Por lo tanto, llegan a establecer estas columnas de humo y este nivel de Shejinah que se establecía ahí con estas columnas, tanto de nubes por la mañana y de fuego por la noche, eliminaba la tumá, la impureza de los lugares donde estaban. Inclusive podría crear hasta vegetación en los lugares donde se encontraba la Shejinah. Y eso es así, los lugares donde tienen una gran vegetación, donde existen y crecen plantas y todas las cosas se dan fáciles así, tienen un gran nivel de kedushá, de santidad. Es un ejemplo que en el Beit Hamikdash podrían crecer muchas plantas. Y no es bueno vivir en el desierto. Nuestros sabios dicen de que vivir en el desierto no es una cosa que resulte positiva.
Entonces, la pregunta que hacen nuestros sabios a partir de esta última afirmación es ¿por qué Abraham Avinu se fue a vivir a un desierto? Si precisamente es un lugar en el cual no tiene la pureza, no tiene la kedushá, tiene tumá. Y entonces la respuesta que dan con profundidad sobre este tema dice que Abraham Avinu lo hizo a propósito. Fue al desierto para vencer la tumá que tenía el desierto en Eres Israel, y que Eres Israel, él pudo convertir el lugar donde él se asentó en un lugar donde lo hizo florecer. Y precisamente hoy en día la tierra de Israel, muchos de los lugares que eran desérticos, se ha eliminado la tumá, la impureza, y ha florecido. Es un desierto que se elimina y que florecen y que nacen nuevas plantas, y por lo tanto crece el nivel de Kedushá. Fuera de Israel, los desiertos tienen tumá. Hoy en día es un problema la parte de la desertificación de la tierra, de cómo se han incrementado los niveles de los desiertos en el mundo, y precisamente por el incremento de la tumá que existe en el mundo. Y esto es uno de los elementos importantes a tener en cuenta de por qué las nubes estas de Shejinah y esta presencia divina. Ahora, la cuestión es que, como leímos el próximo pasú, decía, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, o sea, Dios le dice a Moshe, y dice, dile al pueblo de Israel, de el Bene Israel, o sea, regresen y acampen antes de Piajirot. Y estamos hablando de ir sobre tus pasos, ir hacia atrás. O sea, si estás escapando de Egipto y te estás yendo, imagínense lo que es una orden de ir hacia atrás. Regresar. Pero también le dice y que es colocarse entre Migdol y el mar. O sea, tienen el mar a sus espaldas. Antes de Baal-Zephón, enfrente acamparán junto al mar. Y esto es un elemento interesante a tener en cuenta aquí. Están regresando al lado de Baal-Zephón. Y Baal-Zephón no es algo tan sencillo. Baal-Zephón es una idolatría en Egipto. Baal-Zephón es un tipo de ídolo que fue el único que quedó cuando la plaga de Macabe Jorot, o sea, cuando la plaga de los primogénitos, de la muerte de ellos, todos los ídolos en Egipto fueron destruidos excepto uno, Baal-Zephón. Quedó como señal al faraón de que ese ídolo, que para el faraón tenía algo de poder, decía, bueno, miren, este ídolo no fue destruido, y formaba parte del plan divino esa creencia. La otra cuestión era de que regresar hacia atrás era una de las cuestiones que dijo el faraón. Dijo, bueno, están regresando hacia atrás, no saben dónde están perdidos. Entonces no están escapando, no saben ni hacia dónde van y van a ponerse contra el mar, o sea que están acorralados allí. Pero además, en las mediaciones del ídolo Baal-Zephón, el único que sobrevivió a la plaga, por lo tanto, el único ídolo que no ha sido destruido, que tiene un potencial determinado, o esto significa, en la creencia del faraón, y fue lo que le hizo pensar, porque todo forma parte del plan divino, de que yo tengo una posibilidad de ir allí y agarrarlos Hasba Shalom, y entonces tratar de aniquilarlos, y otra parte que regrese a Egipto. Y esto es una de las cuestiones que impulsa al faraón a salir a perseguir al pueblo de Israel. Esto forma parte del plan divino y se hace así. Pero a los Yehudí no le hicieron precisamente un mapa y le dijeron esto forma parte del plan divino. Esto se lo dijo Hashem así a Moshe, Moshe se lo dijo así al pueblo. Y esto evidentemente a nivel de mirá se habla de contiendas que hubo ahí, malloque, o sea, discusiones.
Hubo personas que dijeron, pero ¿para qué estamos regresando? Preferimos tirarnos al mar. Y Moisés tuvo que decirle, tranquilícense que no va a pasar nada. Hubo otros que dicen, bueno, vamos a regresar a Egipto como esclavos. Dice, no se preocupe que Hashem nos va a salvar. Hubo otros que dijeron, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? Vamos a seguir lo que dijo Hashem, eso es lo que hay que hacer. O sea, hubo varias opiniones, hubo varios comportamientos, lo cual evidentemente deja también, es criticado por nuestros sabios, porque ya habían ocurrido las plagas en Egipto, ya habían visto en cierta medida esa fuerza de Hashem, ya habíamos sido llevados en el desierto con estas columnas, ya sabíamos cómo era la situación. Entonces, no tener confianza en este momento, no tener la suficiente fe y estar cuestionando que por qué vamos a regresar y por qué esta orden, era una de las cuestiones que nuestros sabios ven, de que había personas allí que tenían su desconfianza. Pero Moshe supo manejarlo bien como líder esta situación, y esto es lo también importante y que es, se puede decir, meritorio del papel de Moshe como líder del pueblo de Israel, de cómo calmar a los que estaban inquietos, de cómo hacer avanzar a aquellos que no querían moverse, de cómo poder lidiar con toda esta situación que es bastante compleja. Y el ídolo de Balsefón en sí era un gran dibujo de cobre hecho en el cual tenía Malzarot, o sea, tenía cuestiones que tenían que ver con la suerte. Y era utilizado para controlar a los esclavos. En Egipto eran especialistas en magia, hechicería y todas estas cosas. Y entonces, para que los esclavos no pudieran escaparse, cuando un esclavo estaba cerca de este ídolo que trataba de escaparse en la frontera, se caía, y entonces en ese momento los guardias podían agarrarlo porque precisamente toda la hechicería que tenían. Y esto tenía el propósito de confundir. El faraón hizo sacrificios a Balsefón y dijo, bueno, parece que voy a poder realizar esta tarea como él lo pensó. Dice, las señales están ahí. Pero aquí hay otra cosa que también inquieta a nuestros sabios, que es bastante complejo, que nos dicen, pero ¿cómo Hashem va a hablar y va a nombrar, y está aquí escrito literalmente en la Torá, del ídolo Balsefón, y lo va a nombrar aquí en la Torá? ¿Cómo nombrar una boázara? Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque en el Talmud está escrito en el Tratado Sanedrín 63 de que no se puede usar una referencia para una boázara, no se puede utilizar como referencia. Y esto es una de las cuestiones en las cuales está escrito ahí. Entonces, ahí van a aparecer diferentes opiniones. Hay una opinión que dice de que Hashem puede usar la referencia de Abodazara, pero que las personas no pueden hacerlo. O sea, los seres humanos no pueden utilizar esa referencia, pero Hashem sí. Y para eso nos trae un ejemplo que, por ejemplo, en Shabbat está prohibido regar plantas. Es oraita, es azul de la Torá regar plantas en Shabbat. No es ni tan siquiera de Jajamín, está al máximo nivel, la prohibición, pero también Hashem hace de que llueva en Shabbat y caen lluvias y por lo tanto se riegan las plantas. Y para él es permitido y para nosotros, como seres humanos, es prohibido. Entonces, lo que es prohibido para el hombre es permitido para Hashem. Y esa es la cuestión en la cual quieren establecer aquí en el Tratado de Sanedrín 63 con respecto a esto. Sin embargo, vienen otros sabios y dicen que la lluvia resulta ser automática, que existe un reloj en el cual Hashem programó la lluvia y que ella cae cuando está programada, y por lo tanto es una de las cuestiones directas en que ya existen y que no es
como aquí que Hashem dio la Torá a Moshe y entonces Moshe escribe directamente lo que Hashem le dice y que entonces pone la referencia a la idolatría. Entonces esto se complejiza en el Masejet Sanedrín, que también lo estamos estudiando en Dayomi, y esto en otra oportunidad vamos a seguir hablando sobre este tema para seguir profundizándolo. Muchas gracias.